Gracias, Víctor Hugo, Roberto, Antonio Gutiérrez, gracias por continuar con nosotros. Víctor Hugo, pues bueno, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se atrevió hace 2 días a publicar un tuit donde se ven ya las playas ahí papagayo limpias y dice la reconstrucción ya está de regreso. O sea, ¿qué representa esto, Antonio Gutiérrez? El que la playa en un sector ya esté limpia y que ya con eso va a regresar el turismo y la normalidad a Acapulco. Pues esa es una mentira, definitivamente, es imposible. Sí, desde luego vendes la idea de que estás recuperando la zona turística en una mínima parte y te olvidas de lo fundamental que es la gente que vive en Acapulco. No solo la gente nativa, sino todos los que se han ido a trabajar ahí. Están abandonadas las recuperaciones de todo lo que es infraestructura vial, Sí. como bien se menciona el tema de la basura, que te genera una cantidad de problemas de salud, infecciones que se van a venir, pero en cantidades fuertes, no se cuenta con hospitales ni con instalaciones Sí. suficientes. Se le está dejando prácticamente toda la responsabilidad al ejército, cuando el ejército, si bien es una gran institución, pues está para otro tipo de atenciones y te olvidas de meter a más gente a la Secretaría de Salud, Sí. gente capacitada, rehabilitación Ah, de las áreas para dar ese tipo de atención y Antonio, como bien te porque, decía al Antonio, principio, está el tema de la recuperación de toda la infraestructura. claro. Tú no puedes empezar a atender a la gente si no recuperas pozos, si no haces un análisis incluso de la calidad del agua que vas a suministrar. O sea, Exacto, puedes estar exacto. recuperando. Antonio, tú fuiste Sí. director de agua potable, drenaje y saneamiento en el organismo de la Cuenca de Aguas del Valle de México. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió con el agua potable en Acapulco luego de la llegada de Otis, un huracán categoría 5? ¿Y cómo se encuentran en estos momentos? Mira, en principio, pues empiezas a perder la parte de energía eléctrica, te sigues con los daños que puedan venir a transformadores, sigues con daños que puedan venir a toda la parte eléctrica en tableros y demás, daños que puedan venir al propio ADM, o sea, al tubo donde entra la columna del pozo para que puedas extraer agua, los motores, en fin. O sea, acuérdate la cantidad de lodo que corrió por las calles, por las barrancas, por las zonas donde normalmente tienes toda la infraestructura. Las imágenes que nos llegan fundamentalmente son de los daños gravísimos sobre las casas, sobre todo en zonas humildes, que no tienen ni siquiera lo fundamental como para protegerte con un fenómeno de esta naturaleza. Pero vemos también que las acciones que ha tomado el gobierno con instituciones que deberían de ser las encargadas y que tienen la responsabilidad fundamental en estos casos, como la Comisión Nacional del Agua, no están participando a la altura que han participado en otros eventos similares. Esto nos hace ver pues, que se está perdiendo la capacidad justamente de utilizar todos los recursos, no solo materiales, recursos humanos, financieros, que normalmente existían para este tipo de afectaciones, de fenómenos, donde es justamente con una gran coordinación y con participación social que se logra restaurar, pero Sí. vimos desde el principio cómo se fue bloqueando la posibilidad de que participara la sociedad de manera abierta, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, Víctor Hugo, en estos momentos desde el punto de vista de protección civil, el que todavía haya esa tierra, todavía haya esos desechos de casas y que muy probablemente haya animales y esperemos que no haya personas allá sepultadas? ¿Cuál es el riesgo? Esto nos lleva a un riesgo de tipo sanitario y puede generar enfermedades en la población, pues por esa contaminación que ya se tiene en el suelo en este momento, pero además pues también puede filtrar o pues ir hacia el ambiente cuando las personas queman las basuras. Para el caso de esta zona turística del estado de Guerrero, pues vemos que los trabajos informales casi nunca están asegurados y muchos de los trabajadores de la zona turística pues están en un trabajo informal. No hay un seguro, no tienen la cobertura médica. Entonces, si sumamos este riesgo sanitario a la carencia de una seguridad social, de un acceso a la salud, pues el riesgo se potencializa a sufrir estas enfermedades y pues mantener esa enfermedad por mucho tiempo por la falta de la atención.
Roberto Guadalupe, la gente está comiendo gracias a la solidaridad de miles de mexicanos que están mandando despensas desde Sonora, Baja California, Nuevo León, de todos los rincones del país, porque México es un país muy solidario. Están comiendo de esas despensas, pero ¿cómo está la situación sanitaria? No pueden bañarse, no tienen agua para el excusado, en fin, ¿ante qué situación estamos desde tu punto de vista? Se nos frició. Entonces, vamos contigo, Antonio. Antonio, con este mismo cuestionamiento. Están comiendo de las despensas que están mandando los mexicanos, pero pues esto no puede durar mucho tiempo. Así es, Alberto. Fíjate que más allá de todos estos temas que bien platica Víctor, Roberto, que comentamos, todo esto te va generando en un tema de inseguridad física, inseguridad emocional, que a la larga pues es lo que mantiene a la sociedad cuando te sientes fuerte, con esa capacidad de respuesta, de resiliencia. Pero estamos viendo que la gente está tratando de salir, pero es imposible mantenerlos cuando no tienes el abasto suficiente de alimento, cuando no llega la suficiente cantidad de agua potable, como bien dice, solamente con las aportaciones que se están haciendo por la solidaridad que tiene el pueblo de México en este tipo de eventos. Pero esto nos lleva a analizar este punto, pero irnos un poquito atrás, porque todo esto es producto de una falta de programas, de planes, la desintegración de las instituciones, la falta de recursos, la desaparición de fideicomisos, la falta de planeación en el mismo desarrollo del puerto de Acapulco, el haber permitido que mucha gente se ubique en zonas de alto riesgo, el no tener programas de obra adecuados, el mantener los reglamentos con las condiciones que se deben de tener en una zona costera. O sea, siempre acostumbrados al aquí no pega, aquí no sucede. Ya estamos viendo que sucede esto y esto se puede hacer algo más común de lo que pensamos. Entonces creo que también nos abre la posibilidad con todo este desastre, desde luego, de seguir trabajando, apoyando, empujando y exigiendo al gobierno federal que invierta más en este tipo de acciones para que se reconstruya con mayor rapidez, pero sobre todo para que el gobierno estatal, el gobierno municipal participen más activamente en un plan de desarrollo que realmente permita tener otra vez un Acapulco bonito, digno, sano, limpio, con agua, con servicios y más allá de la zona hotelera, que la gente que ahí vive pueda vivir con dignidad. Víctor Hugo García, desde el punto de vista de protección civil, la basura que dejó Otis la noche esa del 25 de noviembre del 25 de octubre fue verdaderamente incalculable. Pero la población genera basura todos los días. Y entonces ya como protesta los pobladores están yendo a tirar esa basura que se han generado en estas 3 semanas, la basura normal que se genera en una casa, la están yendo a tirar al Palacio Municipal como protesta, pero ¿esto qué puede acarrear de riesgos? O sea, la gente puede empezar a tener una emergencia sanitaria fuerte. Sí, sin duda, los desechos sólidos urbanos que no se manejan de manera adecuada, pues ¿qué nos pueden generar? Pues fauna que puede ser moscas, roedores como las ratas, cucarachas, más además aquí en esta zona costera, recordemos que los mosquitos son transmisores de muchas enfermedades, como puede ser el dengue, y si en estos espacios en donde tenemos agua encharcada, pues se van criando estos mosquitos, pues también tenemos que tener precaución con la transmisión de enfermedades de ellos mismos. Así es que el fumigar estas zonas, pues habría que revisar si la autoridad está fumigando para evitar el riesgo de transmisión de enfermedades por los mosquitos. Exactamente, sí, habría que hacer una maniobra de fumigación fundamental, pero
parece que no la están haciendo. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Ya se enlazó nuevamente Roberto Guadalupe con nosotros. Regresamos en 2 minutos con este tema importante, la lentitud con la que se está actuando en Acapulco. Regresamos, Víctor Hugo, Roberto, Antonio. Este es el tuit que les mencionaba. Es un tuit que tiene muy poca sensibilidad de la gobernadora. Desde mi punto de vista, ahorita lo vamos a platicar. Así luce este domingo nuestro emblemático Playa Papagayo, gracias al arduo esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras de Promotor Playas, la colaboración de Estados Hermanos y el valioso apoyo de nuestros amigos prestadores de servicios turísticos, hemos logrado una limpieza rápida en esta zona. Celebro este trabajo conjunto de quienes con dedicación contribuyen a la revitalización del Hogar del Sol. Acapulco se está levantando en fuerza y determinación. Roberto Guadalupe, limpian poquito y ya dicen: estamos levantándonos. Qué situación tan lamentable, porque primero habría que diagnosticar el mal para poder atacarlo, ¿no, Roberto? Sí, Alberto, la realidad es que estamos viendo lo que ha sido la política federal y estatal a lo largo de este sexenio. El distraer la atención a limpiar una parte de una playa en donde no subieron, exclusivamente ahorita lo que le interesa al gobierno estatal y federal es limpiar la costera Miguel Alemán, la parte Diamante, en la parte donde están los hoteles también de muy alto nivel, pero hacia arriba de esa zona no han entrado a trabajar de una manera formal. Se habla por ahí, se dijo, de 250,000 censos que van a entregarles camas, refrigerador, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Perdón, el daño es mucho mayor. Sí. Habíamos visto anteriormente, y hoy el Instituto Mexicano para la Competitividad hablaba de un daño en 46 de los 85 municipios que forman Guerrero. Y esto nos lleva a que hay todavía muchos alumnos, muchas escuelas, muchos profesores que están viviendo todavía esta desgracia. El suspender las escuelas nos lleva a prolongar más todavía las etapas posteriores a una emergencia.
aunque seguimos, y repito, seguimos en esta emergencia. Pero lo que sería la parte de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción se va a prolongar muchísimo más ante esta sarta de decisiones tan poco pensadas, tan poco profesionales, y que lo único que buscan es: ya olvídense de Acapulco, ya no hagan caso de Acapulco, ya lo resolvimos todo. Y esto, Alberto, todavía falta mucho que hacer. En este espacio, Antonio Gutiérrez, hace poco tuvimos un especialista proclive al partido en el gobierno, que decía que sí hay un fondo de 60,000 millones de pesos, que no es cierto, que no hay Fonden, que sí hay recursos para Acapulco, pero ¿qué podríamos pensar al respecto? Sí estamos viendo que están invirtiéndole recursos, inyectándole finanzas a Acapulco para recuperarlo, Antonio. Desde luego, mira, mencionamos lo del Fonden porque en otras experiencias, trabajando en la Comisión Nacional del Agua, en experiencias que me tocaron vivir con huracanes en Quintana Roo, realmente la respuesta era rápida, con recursos. En situaciones graves, pues recuperas ríos, recuperas los bordos, recuperas infraestructura hidráulica, infraestructura eléctrica, sí, apoyas justamente la construcción de viviendas. ¿Dónde están esos recursos? Solo lo sabe el gobierno federal, a dónde los mandó, seguramente está en algunos de los proyectos prioritarios. Lo que sí te puedo decir es que ahora la justificación es pues que si el Poder Judicial no les dio los recursos suficientes, están peleando en esto, pero la realidad es que esta es la prioridad que tiene el país hoy. Esta es una desgracia con muchísima gente que está sufriendo y no se ve una acción realmente planeada. Antonio, ¿qué otros eventos de esta magnitud se atendieron en qué época del gobierno federal, de los gobiernos federales? Estamos hablando del gobierno anterior, cuando estaba el presidente Peña, todavía que había recursos del Fonden. Recordarás en Acapulco mismo, cuando entró Ingrid y Manuel. Entraron, pegaron por los dos lados un 16 de septiembre, también agarró descuidadas a la gente que estaban en los festejos y demás, pero hubo una respuesta inmediata prácticamente y se llevó muchos meses el recuperar la infraestructura, hacer los manejos adecuados, se atendió con salud, estuvo bien atendido con las despensas, la Comisión Federal de Electricidad trabajando, la Conagua trabajando, en fin, se vio una respuesta diferente. Desde luego que la magnitud fue otra. Tal vez la fuerza del viento, sobre todo de un huracán categoría 5, no se puede comparar. Pero aquí lo interesante no es lo que no está a nuestro alcance controlar, que puede ser la fuerza o la magnitud del huracán. Sí está a nuestro alcance la capacidad de respuesta, la velocidad de respuesta, la intensidad de esa respuesta, la cantidad de recursos que se le pueden meter o que se deben de meter para un tema de estos, las acciones de limpieza, de recoja de basura, de atención a los niños en las escuelas, hospitales, asilos, en fin, todo este tema que sería lo primero que debe entrar en una política social para poder rescatar a la gente que lo está sufriendo realmente. Los hoteles, a final de cuentas, los grandes consorcios no viven ahí, no están ahí, los seguros van a pagar la reconstrucción, no hay mayor problema, pero el gobierno, que es quien debería de estarle metiendo ahorita recursos a toda esta reconstrucción, a todas estas acciones de limpieza y de mantener a esa población sana, no se ve, no está actuando de manera adecuada desde mi muy particular punto de vista. Exactamente. Antonio Gutiérrez, tú hablabas de que pues Conagua debería estar ahí metido. Víctor Hugo, Protección Civil y el sector salud deberían ahí estar metidos, ¿no? ¿Qué experiencia viste tú en otras administraciones? Tanto que le gusta al presidente hablar del pasado, ¿cómo actuaron en el pasado en algunos casos similares? Platícanos. Sí, para esa zona, pues ya lo menciona Antonio, Ingrid y Manuel es un referente pues cercano, eso fue hace 10 años, en 2013, pero también el huracán Patricia, que tiene alguna similitud con este huracán Otis porque evoluciona muy rápido, pero a pesar de que Patricia tiene esta misma evolución tan rápida de tormenta tropical a huracán categoría 5, en ese momento, en 2015, todas las dependencias de gobierno estaban preparadas para recibir ese mega huracán que fue Patricia. Las diferencias es que Patricia impacta en una zona menos poblada
y los daños y pérdidas pues fueron menores. Se podría decir que afortunadamente pues pegó en donde no había tanta población ni tanta infraestructura. Pero pues sí, el gobierno desplegó a la zona en donde se esperaba la afectación, pues a las cuadrillas de Comisión Federal, a las cuadrillas del Ejército, Marina, Secretaría de Salud, toda la infraestructura de la Administración Pública Federal se movilizó a esas zonas. Como digo, afortunadamente no fue un impacto en la población, pero sí se trabajó para la prevención ya en el momento de recibir el fenómeno en tierra. Exactamente, esto fue también en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Roberto Guadalupe Cañas, ya regresamos contigo. Entonces, aquí la situación está de que en estos momentos, tú eres también, Reri Consultores, es experta en higiene, debería haber brigadas de la Secretaría de Salud, ¿no?, para estar viendo el desarrollo de los niños, los ancianos, cómo están respondiendo ante esta falta de energía eléctrica, ante esta falta de agua potable, con los calores fuertes que se sienten todavía en Acapulco. El fin de semana les llovió muy fuerte, deberían estar ahí presentes, ¿no? Claro, hay todo un procedimiento de atención de una emergencia, Alberto. O sea, no es descubrir el hilo negro. Lo que pasa es que, obviamente, la visión del Estado es otra. La visión que tiene la Presidencia de la República es otra. En comparación con otras situaciones, bueno, por principio de cuentas, yo no he visto un presidente que se victimice de tal manera a llamarse más afectado que lo que estamos viendo en televisión. La realidad es que todos los procesos que se llevan en la atención a una emergencia se cubren los factores principales que se marcan desde el marco de Sendai en la disminución del riesgo de desastres, en la parte de la atención de los derechos humanos, en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, en cuanto a todos los procesos que estamos viendo que fueron violentados literalmente para la población de Acapulco y los municipios que fueron dañados. Olvidemos que fueron nada más 2, esto no es cierto. Fueron más municipios los que fueron dañados, pero obviamente ante la falta de recursos, ante la falta, dijeran los antiguos políticos, ante la falta de voluntad política para atenderlos a ellos, se decidió reducir a dos municipios, y esos 2 municipios fueron los que se están atendiendo, y solamente en la parte que se ve, dijera mi abuela, donde pasa mi suegra es donde voy a limpiar para que no me diga nada, ¿no? Y de esa manera hacer la ilusión, porque estamos viviendo, como hemos vivido durante mucho tiempo con este gobierno, de ilusiones que venden en cuanto a atención, en cuanto a medicinas, en cuanto a muchas cosas. Ahora, las brigadas de salud que están ahí, las pocas que hay, son insuficientes para todo lo que se tiene que hacer. Te vuelvo a repetir, la parte alta de de Acapulco, en la zona costera, no han sido atacadas, no han llegado hasta allá todas las brigadas. Entonces, imagínate la situación que está en cuanto empiecen a limpiar toda esa zona alta, que va a resultar muy problemática, Alberto. Y esa es la vida cotidiana, o sea, que regresen a su vida cotidiana. Pero las fuentes de empleo, ¿dónde van a trabajar estas personas? Noviembre y diciembre eran de sus mejores años, de sus mejores meses para recabar dinero. ¿Dónde lo van a hacer? La situación está lenta, dramática, preocupante, y que, bueno, siga la solidaridad de todos los mexicanos, porque en este caso en particular del gobierno, ya no se espera nada. Víctor Hugo García, gracias por estar con nosotros. Roberto Guadalupe Cañas, Antonio Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado en esta mesa de debate. La lenta recuperación que hay en Acapulco en estos momentos, luego de 3 semanas de la peor tragedia en cuanto a huracanes se refiere. Gracias a los 3 por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos. Gracias.